Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar de geometría analítica. Decimos que la geometría analítica es la rama de la matemática que estudia las figuras geométricas usando los sistemas coordenados y resuelve los problemas geométricos mediante fórmulas y métodos algebraicos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante recordar algunas características de las figuras que nosotros aprendimos en años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Relacionarla con el álgebra, o sea, encontrar fórmulas que nos den valores numéricos para usar estas figuras. Ese es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a mirar un segundo ejemplo que nos dice: dados los puntos menos 3, menos 1 y 2, menos 2, encuentra el punto medio del segmento delimitado por estos puntos. Entonces lo primero que hago es ubicar esos puntos en el plano para mirar dónde está ubicado el segmento. Menos 3, menos 1. Entonces menos 3 en X, menos 1 en Y. Sería este punto. ¿Sí? Y el otro me dice 2 positivo en X y menos 2 en Y. Listo. Ya tengo mi segmento, mis puntos. Voy a dibujar mi segmento uniendo esos dos puntos. Pero necesito encontrar la mitad. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la mitad? Pues uso la fórmula que me dice punto medio es igual a x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Y reemplazo. Primero identifico cuál sería x1. Entonces, este sería x1, y1, x2 y y2. Y empiezo a reemplazar. Entonces digo, punto medio es igual a x1 que vale menos 3 más x2 que vale 2 sobre 2, y y1 equivale a menos 1 más y2 que equivale a menos 2, lo coloco en un paréntesis, sobre 2 y resuelvo. Digo, punto medio del segmento sería menos 3 más 2, me daría menos 1 medio, menos 1 y más por menos da menos, entonces menos 1 y menos 2 me da menos 3 sobre 2. Y digo que el punto medio es igual a menos 1 dividido 2 me da menos 0.5, menos 3 dividido 2 me da menos 1.5. Y lo represento en mi plano cartesiano. Entonces me dice menos 0.5 en X, o sea, es un número que está en la mitad del 0 y el 1 negativo, y menos 1.5, que sería más o menos por aquí. Y a esto lo llamaríamos punto medio del segmento. Es muy sencillo. Listo, vamos a mirar el tercer ejemplo del punto medio que me dice: dado el segmento AB, cada vez que ustedes vean esto escrito de esta manera, me están hablando del segmento, con vértice A 3 medios, 1 tercio, y B menos 5 tercios, 6 quintos. Encuentre el punto medio. Entonces, vamos a encontrar el punto medio de esos puntos fraccionarios. Digo, punto medio es igual a x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Y empiezo a resolver. Pero antes debo identificar cuál es x1, cuál es x2, cuál es y1 y cuál es y2. Entonces, este es x1, y1, x2 y y2. Y empiezo a reemplazar. x1 es 3 medios. Más x2 que vale, abro paréntesis, menos 5 tercios porque es negativo. Y eso lo voy a dividir en 2. Ese sería el primer punto. Ahora vamos a mirar los y's. Entonces, y1 es
1 tercio más 6 quintos, que es y2, y eso lo voy a dividir en 2. Y empiezo a resolver mi fraccionario, pero antes voy a romper esos signos. Entonces me queda 3 medios, más por menos me da menos 5 tercios sobre 2, 1 tercio más 6 quintos sobre 2. No he hecho nada extraño, ¿no? Solo rompí el paréntesis aquí, más por menos me dio menos. Ahora sí voy a empezar a resolver mi fraccionario. Entonces tomo el primero que me dice 3 medios menos 5 tercios sobre 2. ¿Cómo me queda eso? Denominador de estos dos, 2 por 3, 6. Ese es el método de la carita feliz, ¿no? Luego 3 por 3, 9, menos 2 por 5, 10 sobre 2. Resolví estos fraccionarios, ¿listo? Ahora digo, 9 menos 10 me da menos 1 sobre 6 sobre 2. Pero necesito aplicar la ley de medios y extremos o ley de la oreja. Entonces, a este, que no es fraccionario, le coloco un 1 y aplico medios y extremos. ¿Y qué me queda? Menos 1 por 1, menos por más, da menos 1 por 1, 1. Y 6 por 2, 2. Eso quiere decir que el X va a valer menos 1 sobre 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el Y. Entonces, el Y que me dice 1 tercio más 6 quintos dividido 2. Entonces, primero que hago, la suma del fraccionario. Entonces, ley de carita feliz. 5 por 3, 15, 1 por 5, 5 más 6 por 3, 18 y todo sobre 2. 5 más 18 me da 23 sobre 15 sobre 2, y ese 2, como no es fraccionario, le coloco un 1 en el denominador para poder hacer medios y extremos. ¿Y qué me queda? 15 por 2, 30. 23 por 1, 23. Quiere decir que el punto medio de nuestro segmento sería ¿cuál? El X menos 1 sobre 12, 30 sobre 23. Este no lo graficamos en el plano, por lo que estamos hablando de números fraccionarios que cuando los volvemos a decimales es posible que sean irracionales. Entonces sencillamente encontramos el punto medio por medio de fórmula. A esto era lo que me refería cuando les decía que la geometría también se puede interpretar de forma algebraica. Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo hacíamos geométricamente, dibujábamos la línea y encontrábamos la mitad con la regla. Ahora nos dicen no, lo pueden hacer de forma matemática y esta es la forma correcta de hacerlo. Ahora vamos a aprender cómo saber si 3 puntos son alineados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a mirar aquí en el plano cartesiano. Si ustedes se dan cuenta, los naranjas o los puntos que se ven más demarcados están en el plano y cuando yo los uno aparecen en una misma línea, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si esos puntos realmente están en una línea y estamos haciendo correctamente el procedimiento? Entonces me dice, tengo un punto AB, un punto CD y un punto EF. Recuerden que esas letras después cambian por números. Entonces me dan la fórmula que me dice D menos B sobre C menos A es igual a F menos D sobre E menos C. Si usted obtiene un resultado acá que es igual al resultado de acá, entonces esos puntos sí están en la misma línea. Si los resultados son diferentes, quiere decir que los puntos no están en la misma línea. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Vamos a mirar entonces el primer ejemplo con respecto a si los 3 puntos están alineados. Si nosotros los miramos aquí en el plano cartesiano, nos están dando el 0-1, el 2,2 y el 3,4. Si yo los miro, digo, sí, esos están en la misma línea. Pero vamos a comprobar si realmente están en la misma línea. ¿Cómo lo compruebo? Usando la fórmula.
Entonces recuerden que yo les decía, esta coordenada la vamos a llamar A y B. ¿Listo? Esta va a ser C y D. ¿Para qué hago esto? Para poder reemplazar en la fórmula. Y esta la vamos a llamar E y F. Y empiezo a reemplazar. Entonces me dice D, en este caso D vale 2, menos B, que vale menos 1. Recuerden que cuando lleva signo, lo meto en paréntesis. Sobre C, que vale 2, menos A, que vale 0. Tiene que darme exactamente igual que F, vale 4, menos D, que vale 2, sobre E, que vale 3, menos C, que vale 2. Y empiezo a resolver. Entonces, ¿qué me queda? 2 menos por menos da más 1, 2 menos 0, pues me da 2. Es igual. 4 menos 2 me da 2 y 3 menos 2 me da 1. Ahora acá, 2 más 1 me da 3 sobre 2 y 2 dividido 1 me da 2. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué ocurre acá? Que 3 medios no es igual a 2, por lo tanto son diferentes y por lo tanto estos puntos, aunque visualmente pareciera que sí, no están en la misma recta. Nuestro segundo ejemplo nos dice, verificar si 1,3, 3,7, menos 1, menos 1 son colineales. ¿Qué significa eso? O sea, que estén en la misma línea. Entonces vamos a verificar si esos 3 puntos los encontramos en la misma línea en el plano cartesiano. Entonces recuerden, voy a decir que este es mi punto A, B, C, D, E y F. Y empiezo a reemplazar. Entonces, D vale 7, menos B, que vale 3, sobre C, que vale 3, menos A, que vale 1. Y eso me tiene que dar igual a F, que vale menos 1, menos D, que vale 7, sobre E, que vale menos 1, menos C, que vale 3. ¿Listo? Lo único que hice ahí fue reemplazar y empiezo a resolver. 7 menos 3, 4, sobre 3 menos 1, 2, igual. Menos 1 menos 7 me da menos 8, sobre menos 1 menos 3 me da menos 4. Sigo. 4 dividido 2 me da 2 positivo. Y menos por menos me da más. 8 dividido 4 me da 2 positivo. Eso quiere decir que sí son colineales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirar si en el plano cartesiano ocurre lo mismo. Bueno, entonces algebraicamente nos dijo sí, son colineales. Ahora vamos a mirar si geométricamente realmente ocurre eso. Entonces me dicen el punto 1,3, 1 en X y 3 en Y. El punto 3,7, 3 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aproximadamente por aquí. Y por último el punto menos 1 con 1, que está más o menos por aquí. Y trazo la línea. Efectivamente, los 3 puntos se encuentran en la misma recta. Son colineales. ¿Listo? Es muy sencillo. Vamos a hablar ahora de la distancia entre dos puntos. Entonces me dicen que la fórmula de distancia es P1, P2 igual raíz, abro paréntesis, x2 menos x1, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, y2 menos y1, cierro paréntesis al cuadrado. ¿Qué voy a encontrar con esta fórmula? Por ejemplo, me dan un segmento de recta que se llama el segmento A y B. Nosotros sabemos que cada punto, este punto y este punto
son unos coordenados en el plano, que nosotros los podemos llamar x1, y1, y a este lo podemos llamar x2 y y2. Listo. Solo sabemos la ubicación, cómo ubicarlo en el plano, pero ¿cómo hago yo para saber qué distancia hay entre esos dos puntos? Entonces, ¿cómo lo hago? Usando la fórmula de distancia. Supongamos que este x1, y1 es 1,3 y que este de acá es 4,6. ¿Listo? Y vamos a encontrar la distancia que habría entre ese segmento. Entonces digo, distancia entre A y B es igual, abro raíz, abro paréntesis, x2, que en este caso sería 4, menos x1, que vale 1, y lo elevo al cuadrado, más y2, que vale 6, menos y1, que vale 1, y lo elevo al cuadrado, y resuelvo. Entonces me queda raíz, 4 menos 1 me da 3 al cuadrado, más 6 menos 1 me da 5 al cuadrado. ¿Qué me queda de eso? Entonces raíz, 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. Y 25 más 9 me da raíz de 34. Quiere decir que este segmento vale raíz de 34. O al sacarle la raíz sería aproximadamente, ya les digo, raíz de 34 igual 5,83. La distancia entre A y B sería de 5,83. Nuestro segundo ejemplo nos dice que tengo un segmento MN, se llama este, entonces recuerden que me quedaría MN, la rayita arriba para indicar que es segmento, y M es menos 4,5 y N es menos 2,3. Entonces, ¿qué hago? Identifico primero, voy a llamar a este X1 y a este Y1, a este X2 y a este Y2. No importa el orden, yo hubiese podido poner estos nombres acá y estos aquí arriba y me tiene que dar el mismo resultado, ¿listo? Entonces digo, distancia desde M hasta N es igual raíz, y empiezo, abro paréntesis y digo X2, que en este caso es menos 2, menos X1, que vale a menos 4. Pues abro paréntesis, menos 4, y vuelvo y cierro, elevado a la 2, más, abro paréntesis, Y2, que vale menos 3, menos Y1, que vale 5 positivo al cuadrado. Y digo, distancia de MN es igual raíz, abro paréntesis, menos 2, menos por menos me da más 4 elevado a la 2, más, este sí lo puedo resolver de una, menos 3 y menos 5 me da menos 8 al cuadrado. Continúo. Distancia de M hasta N es igual a la raíz, menos 2 más 4 me da 2 positivo al cuadrado, más menos 8 al cuadrado. Y resuelvo esas potencias que me quedarían, raíz 2 por 2, 4, y recuerden que esta como es negativa y está elevada a una potencia par me queda positiva. Menos 8 por menos 8 me da más 64. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 68, o aproximadamente en decimal sería raíz de 68 igual a 8.24. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia de este segmento es de 8,24. Eso es lo que hay de aquí a aquí. Bueno, ahora vamos a aprender a encontrar la distancia mínima entre un punto y una recta.
Si ustedes se dan cuenta, aquí en el plano cartesiano tengo una recta L, ¿sí? La llamé L, y tengo un punto P. Necesito encontrar la distancia más pequeña que hay entre este punto y esta recta. Entonces, para encontrar distancias, pues yo puedo escoger este punto de aquí y encontrar esta distancia, ¿cierto? Puedo escoger un punto de aquí de la recta. Recuerden que todas las rectas son infinitas, ¿sí? Pero necesito encontrar la distancia mínima. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa distancia mínima? Sencillo. Debo trazar una línea perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Que forme un ángulo de 90 grados entre el punto y la recta. Miren aquí. Esa es la línea perpendicular. Me formó un ángulo de 90 grados con la recta. Y ahí sí encuentro esta distancia, ¿sí? Estas no me sirven porque no son perpendiculares. Y aquí, miren, aquí no hay ángulos de 90 y aquí tampoco hay ángulos de 90. Tiene que ser la línea perpendicular y esa sería la distancia mínima que hay entre el punto y la recta. Teniendo en cuenta eso, entonces me dice, distancia es igual a valor absoluto. Cada vez que ustedes vean estas barritas de valor absoluto, significa que el resultado que encuentra ahí adentro, si le da negativo, lo puede volver positivo. Y si es positivo, va a quedar positivo. ¿Por qué razón? Porque ninguna distancia es negativa. Todas las distancias siempre van a ser positivas. Entonces me dice valor absoluto de ax más by más c sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Pero qué es todo esto? Este pedazo de aquí lo que me va a indicar es la ecuación de esta recta. ¿Listo? Con eso es que vamos a trabajar. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo a ver cómo se aplica esa fórmula y cómo hago para encontrar esa distancia mínima entre un punto y una recta. Bueno, el ejemplo nos dice, dada la recta 3x más 2y menos 6 igual 0 y p 4,3, encontrar la distancia mínima entre la recta y el punto. Y me dan la fórmula de distancia. ¿Qué es lo primero que debemos saber? La fórmula general de la recta es ax más o menos bx más o menos c igual 0. ¿Listo? Esta es su fórmula general. Si ustedes se dan cuenta, se parece a esta, ¿sí? Y también debemos saber que todas las coordenadas son de la forma x, y, como este punto. Entonces ya aparece que tengo todos los datos. Los empiezo a identificar para poderlos reemplazar en mi fórmula. Entonces digo, ¿cuánto vale A? Según esto sería 3 positivo. ¿Cuánto vale B? Según esto sería el que acompaña al Y, que es 2. ¿Y cuánto vale C? Según esto vale menos 6. Dice, ¿cuánto vale X? Mirando el punto, X valdría 4 y Y sería 3. Ya identifiqué los elementos para reemplazar en mi fórmula. Ahora lo que hago es reemplazar y digo, distancia es igual, valor absoluto de A, que vale 3, por X, que vale 4. Entonces digo, valor absoluto de A, que vale 3, por 4. Más B, que vale 2, multiplicado por Y, que vale 3. Más C, que en este caso vale menos 6. La coloco con signo y todo. Y cierro el valor absoluto. Sobre la raíz de ¿qué? De A al cuadrado. Pero A al cuadrado sería 3 al cuadrado. Más B, que sería 2 al cuadrado. Y sigo resolviendo. Distancia es igual. Valor absoluto, 3 por 4, 12, más 2 por 3, 6, y más por menos da menos 6, cierro el valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. Listo. Y digo,
Distancia es igual. Valor absoluto, 12 más 6 menos 6, pues me da 12, sobre la raíz, 9 más 4 me da 13. Es decir, para quitar ese valor absoluto, entonces, pues ya sé que siempre tomo el valor positivo sobre la raíz de 13, y al hacer eso en la calculadora, me da 3,32. Esta es la distancia mínima que hay entre este punto y esta recta. Vamos a mirar el siguiente ejemplo del mismo que estábamos trabajando ahorita. Me dice, dada la recta 4x menos 2y más 4 igual 0 y el punto A 2, menos 2, encontrar la distancia mínima entre la recta y el punto. Entonces ya sabemos, tenemos la fórmula de distancia entre un punto y una recta, tenemos la fórmula general de la recta y tenemos las coordenadas. Empiezo a identificar los elementos. Según esto, el A vale 4 porque es el que acompaña a la X. El B vale menos 2, que es el que acompaña a la Y. Y el C valdría 4 positivo. En la coordenada, el X es el primero, o sea 2, y el Y sería menos 2. Y empiezo a resolver en mi fórmula. Digo, distancia es igual. Voy a colocar el valor absoluto de otro color para no confundirnos. A, que vale 4, multiplicado por X, que vale 2, más B, que es menos 2, multiplicado con Y, que también es menos 2, más C, que vale 4. Y cierro mi valor absoluto. Sobre. Ahora me dice, raíz de A a la 2, que es 4 a la 2, más B a la 2, que sería menos 2 a la 2. Y digo, distancia es igual. Empiezo a resolver. 4 por 2, 8. Menos por menos me da más, 2 por 2, 4, y más por más da más, me queda 4 positivo, más 4, listo. Cierro el valor absoluto sobre. Ahora resuelvo la raíz. 4 por 4, 16. Recuerden que esto es una potencia, ¿no? Y aquí me queda más, menos 2 por menos 2, me queda también 4 positivo. Entonces digo, distancia es igual. 8 más 4, 12 más 4, 16. El valor absoluto de 16 sobre la raíz de 20. Recuerden que quito el valor absoluto con el número positivo, me queda 16 sobre raíz de 20. Y en la calculadora encuentro el valor aproximado, que sería, ya les digo, 16 dividido raíz de 20 igual 3,57. 3,57 es la distancia mínima que hay entre esta recta y este punto. Ahora vamos a aprender a encontrar distancias entre dos rectas paralelas. Pero antes de encontrar distancias entre dos rectas paralelas, aquí tenemos la recta L y la recta R. Si nosotros las miramos visualmente y geométricamente, decimos son paralelas. ¿Por qué? Porque no se cortan en ningún punto, ¿sí? Esa es la primera característica de dos rectas paralelas. No se cortan en ningún punto. Y adicional a ese, sus pendientes M1 y M2 siempre van a ser las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el anterior ejercicio, nosotros hablamos de una ecuación de la recta, que es la ecuación canónica. Ahora vamos a hablar de la ecuación general. Hay otra forma de escribirlo, que es esta que está aquí. Y igual mx más o menos b. Ustedes ya conocen esa fórmula. Esa fórmula está dividida en unas partes. Entonces, el y lo llamamos término dependiente. La m, que es el número que me acompaña al x, la vamos a llamar la pendiente de la recta. La x es el término independiente y la b es un número o constante. ¿Qué me indica la pendiente de la recta? ¿Hacia dónde va la recta?
Si es positiva, va hacia arriba. Si es negativa, va hacia abajo. El X lo llamamos independiente porque puede tomar cualquier valor, cualquier número real, 0, 1, 2, 3, positivo, negativo, el que uno quiera puede colocar acá. Este siempre va a ser un número que no va a cambiar. Y a este lo llamamos dependiente porque dependiendo de lo que haya acá, este va a ir cambiando, ¿sí? Si este cambia, pues este también. Si aquí pongo un 2, me da un resultado. Si pongo un 3, pues va a ir variando este. Esta es la fórmula general de una ecuación. Ahora, si yo tengo dos rectas y las dos m son iguales, por lo tanto serían paralelas y podría aplicar esta fórmula. Entonces la fórmula me dice, distancia entre dos rectas paralelas es igual a B2 menos B1 sobre la raíz positiva y negativa de m2 más m a la 2 más 1. Vamos a mirar cómo funciona esto. Vamos entonces a encontrar la distancia entre las dos rectas paralelas. Esta de acá es una recta y esta de acá es otra recta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, tomo la ecuación general que ya les había dicho que era y igual mx más o menos b e identifico los elementos en cada una. Entonces, en esta primera ecuación que tengo, que m, ¿cuánto vale? Es la que acompaña a la x, sería menos 3/4. Listo. Y el b, llamémoslo b1, sería 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la otra ecuación. ¿Cuánto vale m? Menos 3/4. ¿Y cuánto vale b2? Sería menos 1. Si ustedes se dan cuenta, la pendiente de esta recta tiene el mismo valor que la de esta recta. Por lo tanto, son paralelas, porque esa es una de las características de la recta paralela, que las dos m's sean iguales. Y ya encontré el valor de B1 y de B2 para poderlo reemplazar en la ecuación de allá. Entonces, con esta información digo, distancia de las paralelas es igual a B2, pero en este caso B2 vale menos 1, menos B1 que vale 4. Sobre más o menos, ya les voy a explicar aquí lo de la raíz de m, que en este caso, como son iguales, sería menos 3/4 al cuadrado más 1. Y empiezo a resolver. Menos 1 menos 4 me da menos 5. Sobre más menos la raíz y elevo al cuadrado. Menos 3/4 al cuadrado, entonces eso me da 9/16. Y menos por menos me queda positivo. Más 1. Continúo. Me queda menos 5 sobre más menos la raíz y resuelvo esta operación. Entonces le coloco un 1 al denominador para poder hacer la suma en carita feliz. 16 por 1, 16. 9 por 1, 9 más 16 por 1, 16. Listo. Y continúo. Entonces me queda menos 5 sobre más menos la raíz, 9 más 16 me da 25 sobre 4. ¿Listo? Y ahora, entonces, me queda menos 5 sobre, y digo, como este está negativo, ¿sí? Necesito que la distancia me quede positiva, entonces voy a usar el menos para que menos por menos me dé más. Si este fuera positivo, entonces no necesitaría el menos, sino necesitaría el más para que la distancia me salga positiva. Entonces uso el menos y la raíz de 25 es 5 y la raíz de 4 es 2. Hasta ahí vamos bien. Listo, entonces teníamos que nos dio menos 5 sobre menos 5 medios. Pero entonces este de acá, como no es fraccionario, le coloco un 1 para poder hacer la ley de medios y extremos. ¿Listo? Y entonces eso me da menos por menos da más. Ya obtuvimos el primer objetivo y es que sea positivo. ¿Listo? 5 por 2, 10. Y 5 por 1, 5.
Y al hacer esa división, 10 dividido 5 me da 2. Quiere decir que esta es la distancia entre las dos rectas paralelas. Listo, chicos, ahora vamos a repasar lo que aprendimos. Vamos a encontrar una actividad que ustedes van a realizar en su cuaderno en el espacio de aprender en casa. En la primera van a encontrar el punto medio de los segmentos. Hay 2 ejercicios y se deben representar en el plano. En la segunda dice define algebraicamente y gráficamente si son 3 puntos colineales. Hay 2 ejercicios para realizar. Y a continuación encontramos otra parte del taller. El tercer punto de nuestra actividad dice encontrar la distancia entre los puntos y ahí encuentran 3 ejercicios. El cuarto es encontrar la distancia mínima entre la recta y el punto. Ahí hay 2 ejercicios. Y por último, deben encontrar la distancia entre las rectas paralelas dadas. Y hay 3 ejercicios para realizar. En total son 12 ejercicios que ustedes deben realizar en su cuaderno y realizar los procedimientos pertinentes de cada uno. Espero que tengan muchos éxitos con la actividad y nos vemos en la próxima clase.